Si te gustan las historias de la Santa Muerte, nahuales o brujas, podrás encontrarlos en historiasdeterror.com. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Rosita. He tenido la suerte de vivir momentos maravillosos junto a la niña Blanca, quien nunca me abandona. Todo empezó cuando mi esposa y yo decidimos construir una imagen de la Santa Muerte, a la cual terminamos por darle el nombre de Rosita. La idea de crear una imagen de la Santa Muerte fue mía mientras ayudaba a mi esposa a recoger la ropa. Le pregunté qué opinaba sobre construir una santa, pero ella me dijo que todavía era muy pronto, ya que éramos nuevos en la fe y le parecía algo apresurado. Sin embargo, como siempre he sido un hombre muy terco, a los pocos días conseguí alambre, unos palos y me puse a construir la estructura del cuerpo de la Santa Muerte en el patio de nuestra casa. A pesar de que mi esposa no estaba muy de acuerdo con la idea, poco a poco fui convenciéndola de lo importante que era tener una imagen de la Santa en nuestro hogar. Después de varios días, mi esposa se dio cuenta de que no iba a dejar de lado mi idea de construir una imagen de la Santa Muerte. Así que, finalmente, accedió a acompañarme a comprar las telas para hacerle su vestido. Sin embargo, como no teníamos mucho dinero, nos dimos a la tarea de buscar alguna tela en oferta. Fue así que encontramos una tela rosa en descuento, lo cual inspiró a su nombre. Una vez que tuvimos la tela, decidimos conseguir la máscara de calavera para hacer la cara de la imagen y unos guantes de hueso para las manos. En lugar de la tradicional guadaña, conseguimos una espada para que la santa la portara en su mano derecha. Después de terminar de vestirla, me dediqué a construir el altar para colocar a la Santa Muerte. Para ello, utilicé troncos de madera y empecé a trabajar en él con mucho cuidado y dedicación, ya que quería que fuera un lugar especial y sagrado en nuestro hogar. Poco a poco fui añadiendo detalles y objetos decorativos que consideraba importantes para mi fe y mi relación con la santa. Mientras trabajaba en la construcción del altar, un grupo de policías llegó a mi casa buscándome, pues habían reportado un robo de alambre y yo era el principal sospechoso. Los policías querían llevarme detenido, pero les expliqué que había utilizado el alambre para construir una imagen de la Santa Muerte, que por favor me dieran la oportunidad de mostrarles lo que había hecho. Uno de los policías se llevó la mano al cuello y sacó un collar de la Santa Muerte, advirtiéndome que con ella no se juega y que si les estaba mintiendo me metería un plomazo en ese mismo instante. Fuimos al patio de mi casa. Ahí comprobaron que la imagen estaba hecha con el alambre. El policía, que era creyente, me preguntó cómo se llamaba la imagen, a lo que le respondí que le habíamos puesto Rosita en honor al color de su vestido. Él movió la cabeza y luego sacó algunos billetes y me los puso en la mano. Me dijo que armara un buen altar para la Santa Muerte y que le pusiera buenas ofrendas, que solo por eso me la iba a perdonar. Además, me dijo que él regresaría a visitarla, pues antes de creer en la Santa Muerte había perdido a una hija que se llamaba Rosa, por lo que sentí un vínculo especial con la imagen que habíamos construido. Me dio la mano y se fue. Yo me puse manos a la obra para mejorar el altar de Rosita. Compré madera de mejor calidad y comencé a construir una base de cemento más sólida para sostenerla. También compré luces para adornarla y una gran cantidad de flores para hacerla lucir hermosa. Además, se me ocurrió ponerle una bocina para que sonara música en honor a la niña Blanca. Una vez que terminé el altar, decidí hacer una fiesta de bienvenida para Rosita, donde invité a amigos y familiares, y por supuesto, al policía que me había dado la mano en la calle. El policía llegó con toda su familia y una gran cantidad de botellas muy caras para ofrecerlas en el altar. Me alegró ver que la fiesta estaba siendo todo un éxito. Todos parecían estar disfrutando de la música y la celebración. Yo sabía que a la santa le gustaba ver que la gente estaba contenta en su presencia. Mientras conversábamos, el policía me comentó que era la primera vez que veía una santa vestida de rosa,
lo que le pareció muy interesante. También me ofreció su ayuda en caso de que tuviera algún problema en el futuro, pero me advirtió que no debería caer en la tentación de robar y que debía hacer las cosas de manera honesta y correcta. Después, llegó una temporada en la que me estaba yendo algo mal en el trabajo. Ganaba menos, pero mis gastos eran los mismos. Así que le dije a Rosita que, terminando la peregrinación del último día de octubre, la tendría tatuada de cuerpo entero con todo y su rostro, pero que me echara la mano con el trabajo. Y sí empecé a tener más entrada de efectivo. Dupliqué mi ganancia semanal, pero a pesar de que mi situación financiera mejoró, no estaba ahorrando y mis gastos superaban mis ingresos. En vez de administrar mi dinero de forma responsable e inteligente, gastaba en cosas innecesarias como cigarros y cervezas. Hasta que llegó el día que, finalmente, empecé a notar que las cosas no estaban del todo bien en mi relación con la santa. Algo parecía estar fuera de lugar. Las velas blancas que encendía se ponían negras rápidamente, y cada vez que me acercaba al altar sentía como si una extraña energía estática me invadiera. Intenté ignorar esos signos, pero las cosas empeoraron aún más. Algunas noches, cuando estaba en mi recámara, creía ver una figura parada a mi lado. Podía sentir su presencia. Incluso mi esposa me dijo que ya había pasado mucho tiempo y que no había cumplido mi promesa de tatuarme en honor a la Santa Muerte. Me sentía un poco incómodo por haber tardado tanto, pero seguía gastando mi dinero en cosas innecesarias. Sin embargo, una noche algo extraño sucedió. En un sueño, la Santa Muerte me tomó del cuello y me advirtió que si no cumplía mi promesa pronto, habría consecuencias graves. Le prometí a la Santa que el próximo dinero que ganara sería para tatuarme con todo y su rostro. Esta vez era una promesa sincera, y sí me tatué. Como, aparte de adorar a la Santa Muerte, también era guadalupano. Mi tatuaje no fue una imagen de la Santa Muerte, sino una mezcla de su imagen con la de la Virgen de Guadalupe. A partir de entonces, mi relación con la flaca se hizo más estrecha. Ella me puso a prueba en varias ocasiones, pero siempre le demostré fidelidad y amor. Para mí, la Santa Muerte es un símbolo de protección y ayuda. Siempre que he sido fiel a ella, me ha protegido de todo mal y ha intercedido por mí en momentos difíciles. Incluso creo que gracias a ella he sobrevivido a situaciones en las que podría haber perdido la vida. A mí y a mi familia nos salvó una vez en la carretera. Íbamos a Guerrero a visitar a unos parientes que ya teníamos mucho de no verlos. Al agarrar un entronque, comencé a darme cuenta que algo andaba mal con una de las llantas, así que me fui orillando y me detuve. Estábamos en medio de la nada y el sol estaba en su punto más alto. Miré la llanta y vi que estaba completamente destrozada. Me asusté, no sabía qué hacer. Fue entonces que comencé a rezarle a la Santa Muerte con todas mis fuerzas. Le pedí que nos protegiera y ayudara a salir de esa situación. Fue en ese momento cuando noté que un coche se acercaba hacia nosotros. Era un hombre mayor. Se detuvo y se acercó para ayudarnos. Con su apoyo y la protección de la Santa Muerte, pudimos salir de allí. Muerte de vida. Recuerdo claramente aquel día en el que hice mi petición a la Santa Muerte. Era un momento de mucha angustia para mí porque, aunque ya tenía una hija de 5 años, sabía que mi marido anhelaba tener un hijo varón. Temía que, si no le daba lo que él quería, se iría en busca de otra mujer que sí pudiera cumplir con su deseo. Fue por eso que decidí recurrir a la Santa Muerte, a quien le pedí con todo mi corazón que me diera un hijo varón. Le prometí que lo criaría con amor y que lo educaría para que fuera una buena persona. Me arrodillé frente a su imagen, cerré los ojos y dejé salir mis lágrimas mientras le suplicaba con fervor. Pasaron los días y semanas y yo seguía esperando a que mi petición fuera cumplida, pero nada parecía cambiar en mi cuerpo. La angustia comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Me preocupaba que mi petición no hubiera sido lo suficientemente sincera, o tal vez debía hacer algo más para merecer lo que pedía.
Sin embargo, a los días me di cuenta que estaba embarazada. Y no solo eso, sino que el bebé que llevaba en mi vientre era un niño. No podía creerlo. Sentía una felicidad inmensa en mi corazón y no podía esperar a darle la noticia a mi marido. Desde ese momento supe que la Santa Muerte había escuchado mi petición y me había conseguido lo que tanto deseaba. Agradecí con todo mi ser por ese milagro y prometí que nunca olvidaría la ayuda que me había brindado. Recuerdo que, además de la preocupación que tenía por el deseo de mi marido, también me angustiaba mucho otro problema de salud que había tenido. Antes de quedar embarazada, me habían detectado unos quistes que hacían que mi embarazo fuera considerado de alto riesgo. Durante todo el tiempo que duró mi embarazo, estuve en constante control médico y en tratamiento para reducir el riesgo. Rezaba a la Santa Muerte pidiéndole que me cuidara y protegiera. Finalmente llegó el día del nacimiento de mi hijo. Todo salió bien, y aunque estaba muy cansada, mi corazón estaba lleno de felicidad al tener entre mis brazos a mi bebé. Pero lo que sucedió después me dejó sin palabras. Cuando fui a mi revisión médica posterior al parto, me dieron la sorprendente noticia de que los quistes habían desaparecido. No había explicación médica para ello, pero yo sabía que era obra de la Santa Muerte. Sentí una enorme gratitud hacia mi Madre Santa por su protección y su bendición en mi vida. Había conseguido mi anhelado hijo varón. Además, mi salud había sido restaurada de una manera inexplicable. No había nada que pudiera agradecer lo suficiente a la Santa Muerte por todo lo que había hecho en mí. A pesar de que la Santa Muerte no había pedido nada a cambio por concederme mi petición, yo sabía que debía hacer algo en agradecimiento por su generosidad. En mi corazón sentía que mi hijo le debía la vida a la Santa Muerte, así que decidí bautizarlo dentro del culto. Le di el nombre de Olinlel, que es un nombre indígena chiapaneco que se deriva de Jbanil Chulel, que significa hijo de la muerte. Para mí, este nombre era una forma de honrar a la Santa Muerte y de reconocer su papel en la llegada de mi hijo al mundo. El bautizo se llevó a cabo en un pequeño templo dedicado a la Santa Muerte. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de significado para mí y para mi familia. Durante la ceremonia, el sacerdote del culto hizo una oración en la que pidió por la protección y la bendición de la Santa Muerte sobre mi hijo. A medida que fue creciendo, fui guiándolo en su aprendizaje sobre el culto y cómo rezarle a la Santa Muerte. Recuerdo que cuando mi hijo cumplió 6 años, ya era capaz de rezarle a la Santa Muerte sin mi ayuda. Cada mañana, antes de ir a la escuela y cada noche antes de dormir, pasaba por el altar que teníamos en la casa y se tomaba unos minutos para orar. Me emocionaba ver a mi hijo tan devoto y entregado a la Santa Muerte. Su fe era una inspiración para mí y para toda mi familia. La persona que me enseñó a mí cómo rezarle a la Santa Muerte también me enseñó una oración especial que debía recitar al final de cada rezo. Era una especie de culminación de todo el rezo, un momento en el que me entregaba por completo a la Santa y le pedía que me concediera todos los favores que le pedía hasta el último día, hora y momento en que su divina majestad decidiera llevarme ante su presencia. Estas mismas palabras se las enseñé a mi hijo desde muy temprana edad. Cuando mi hijo cumplió 19 años, me dijo que se haría su primer tatuaje de la Santa Muerte. Yo, como madre que siempre lo apoyaba en todo, lo llevé al estudio de tatuajes y lo acompañé durante todo el proceso. Era una experiencia emocionante para ambos. Cuando el tatuaje estuvo terminado, mi hijo estaba muy contento con el resultado. Era una imagen muy bien hecha y se veía muy bien en su piel. Desde ese momento empezó a usar manga corta para que el tatuaje fuera visible. Y yo no podía sentirme más orgullosa de él. Con el tiempo, mi hijo empezó a buscar trabajo, pero su tatuaje de la Santa Muerte siempre era un impedimento para que lo contrataran. Fue entonces cuando la Santa Muerte nuevamente intervino en su vida y lo guió hacia un trabajo donde no lo discriminaron por su tatuaje. Era un trabajo muy bueno, bien remunerado y en el que mi hijo se sentía muy cómodo. Agradecí a la Santa Muerte por haber ayudado a mi hijo a encontrarlo y por seguir protegiéndolo en su camino.
Mi hijo es un muchacho ejemplar, no fuma ni toma, tampoco usa sustancias. De todo lo que gana, me da la mitad para que lo use en la casa. Una parte lo usa para tener bien arreglado el altar a la Santa Muerte, y lo que le queda lo usa para su semana. Siempre le recuerdo la importancia de tener a la Santa Muerte en su vida y la gratitud que debemos sentir por ella. Creo que el nombre que le di es una forma de mantener vivo ese recuerdo y de demostrar a mi hijo la importancia que tiene la fe en nuestras vidas. Malas percepciones. Decidí no revelar el nombre de quien me condujo hasta aquí, ya que contar la historia completa requeriría explicar cómo fue que logré desarrollar una relación de confianza con esta persona, y eso extendería el relato innecesariamente. En lugar de eso, me enfocaré en lo que realmente importa, el hecho de que alguien me extendió una invitación para visitar el pueblo en el que nació. Acepté porque siempre me ha gustado conocer lugares nuevos, sobre todo si se trata de pueblos o de pequeñas comunidades. Cuando recibí la oferta de mi conocido de llevarme hasta allí, no lo dudé ni un segundo. Después de un largo viaje en autobús de casi 24 horas, finalmente llegamos al pueblo. El lugar era hermoso, con grandes árboles y cabañas pintorescas. Me llamó la atención la gente que vestía de manta y el sol brillaba fuerte. Estaba contento de estar allí para experimentar la belleza del lugar y aprender más acerca de la historia y raíces de mi compañero. Fuimos a dar un paseo por los alrededores para conocer el lugar. Fue entonces cuando vi un pequeño establo donde había varios conejos y cabras, y lo curioso es que todos eran negros. El establo estaba cerrado con una cerca de metal, lo que me hizo preguntarme si era para proteger a los animales de los depredadores. Después de caminar un rato, fuimos invitados a un evento especial que la gente del pueblo había organizado para nosotros. Al parecer, se trataba de un ritual de purificación o algo por el estilo. Al entrar al lugar, vi que había incienso, ramas de diferentes plantas, velas y música suave que llenaba el ambiente de una atmósfera relajante. Me senté con el resto de la gente y comencé a observar el ritual. La música y las fragancias del incienso me envolvían, lo que me hizo sentir muy cómodo. Era evidente que la gente del lugar se tomaba muy en serio este ritual, y aunque no comprendí del todo su significado, pude sentir la energía positiva que emanaba de ellos. La noche se cernió sobre nosotros y la atmósfera cambió drásticamente. Ya habíamos llegado a nuestra cabaña y nos estábamos preparando para dormir. Sin embargo, a mitad de la madrugada, fui despertado por unos extraños ruidos que venían desde fuera. Me acerqué sigilosamente a la ventana y vi una escena que me dejó perplejo. Las mujeres de la comunidad estaban todas vestidas de negro y rodeaban a una de las cabras que había visto en el establo. Las mujeres bailaban a su alrededor. No sabía qué estaba sucediendo. Me pareció sumamente extraño. Seguí observando sin hacer ruido. Instintivamente agarré mi collar de la Santa Muerte y lo apreté con fuerza, tratando de demostrarle a ella mi preocupación. De repente, una de las mujeres sacó un cuchillo y lo clavó en el cuello del animal, dejando que su sangre corriera sobre el suelo. Me quedé paralizado. Luego, la mujer recogió un poco de sangre con sus dedos y la probó. Me alejé de la ventana y volví a mi cama. A la mañana siguiente fingí que me sentía enfermo y le pedí a mi amigo que por favor regresáramos. Le dije que necesitaba ir al médico y que no me sentía bien, pero él me dijo que había un médico en la comunidad y me sugirió que fuéramos a verlo. Inmediatamente sentí un nudo en mi estómago. No tuve más remedio, pero fui solo dejando a mi amigo en la cabaña. Una vez allí, el médico me examinó y evidentemente me dijo que no había nada de qué preocuparse, que estaba saludable. Cuando regresé a la cabaña, mi amigo me preguntó por qué quería irme. Ya le habían avisado que yo no tenía nada. Le dije que me sentía incómodo y que no estaba a gusto de estar en ese lugar. Él se negó a dejarme ir. Traté de explicarle que no era nada personal, pero parecía no entenderme. Fue entonces que exploté
Ya no podía seguir conteniendo todo lo que había presenciado durante la noche. Le dije las barbaridades que había visto, cómo las mujeres de la comunidad habían matado a la cabra y bebido su sangre. Mi amigo tartamudeó un poco, pero luego intentó justificar lo sucedido. Me dijo que me había llevado allí para que me uniera a la comunidad, lo cual me dejó completamente atónito. Le pregunté cómo podía haber pensado que yo estaría interesado en formar parte de algo así, pero su respuesta fue aún más desconcertante. Me dijo que, como yo adoraba a la Santa Muerte, pensó que esas cosas irían conmigo. La discusión fue intensa. Le grité que no podía creer que me había llevado a un lugar como ese sin consultarme antes. Le dije que no estaba interesado en nada relacionado con sacrificios o rituales satánicos. Finalmente logré que accediera a llevarme de vuelta a la ciudad, pero el ambiente durante el viaje fue incómodo y tenso. Yo me sentía traicionado y asqueado por lo que había visto, y él parecía arrepentido, pero al mismo tiempo enojado por haber perdido su oportunidad de convertirme en parte de la comunidad. Fue la peor experiencia de mi vida. Me sentí expuesto y vulnerable a causa de las expectativas erróneas que esta persona había creado sobre mí solo por mi devoción a la Santa Muerte. Creyente. Yo soy vendedor en los tianguis, pero en realidad mi verdadero trabajo es para la Santa Muerte, a quien he venerado durante los últimos 16 años. Me dedico a hacer amarres, aquellos que pueden atraer a la persona amada, y también los amarres guajiros, que son mucho más fuertes, que están destinados a hacer que la persona se quede contigo y solo contigo. Además de hacer amarres, también realizo limpias de energía para diferentes propósitos. Por ejemplo, puedo hacer limpiezas para la enfermedad, para el amor, para el dinero y para abrir caminos. Estas limpiezas son muy importantes para asegurarse de que la energía negativa se aleje de la vida de las personas. A través de mi trabajo he ayudado a muchas personas a encontrar la felicidad y la paz interior. Siempre me he sentido agradecido de tener la oportunidad de servir a la Santa Muerte y hacer una diferencia positiva en la vida de las personas. Es un trabajo que tomo muy en serio y que me llena de satisfacción personal. En mi familia todos somos devotos a la Niña Blanca, la Santísima o la Niña. Heredé de ellos todo el conocimiento y la sabiduría que tienen sobre la Santa Muerte. Viví en uno de los muchos pueblos en el sur de Veracruz, y nuestra fe en ella es muy importante para nosotros. Quiero aclarar que nuestra devoción por la Santa Muerte no tiene nada que ver con el satanismo. Por debajo del Dios Todopoderoso, nuestra devoción y amor por la Niña es lo que nos define. Ella es el amor inmenso y la misericordia, pero también es el fuego consumidor. No se trata de que te castigue, sino que los actos tienen consecuencias. En mi vida, la fe a la Santa Muerte me ha brindado una guía constante. Siempre he sentido que puedo confiar en ella para guiarme en los momentos más difíciles. Cada vez que necesito orientación, me dirijo a ella y siempre me responde. Siento que su amor inmenso y su poder son una fuente inagotable de energía. En mi familia, la devoción por la Santa Muerte es un legado que nos ha sido transmitido de generación en generación. Estoy muy orgulloso de formar parte de esta tradición y poder seguir honrando a la Niña Blanca en mi día a día. Para mí, la mejor oración es aquella que surge en medio de una necesidad. Es aquella que nace del corazón y del alma, incluso cuando no tengo las palabras para expresarla. A veces simplemente necesitamos cerrar los ojos, respirar profundamente y confiar en que la Santa Muerte escuchará nuestras plegarias. Desde hacía mucho tiempo había anhelado tener una imagen de la Niña Blanca en mi hogar. Deseaba tener una imagen grande, imponente, ya sea de barro o de resina, para poder rendirle homenaje en un lugar especial de mi casa. Pero por desgracia siempre me faltaba el dinero para comprarla. Un día recibí una llamada de una amiga que vivía en El Paso. Ella me dijo que me enviaría dinero, pero no me explicó por qué ni para qué. Fue una sorpresa para mí, ya que no esperaba recibir ningún tipo de ayuda.
Cuando recibí el dinero, supe de inmediato que era una oportunidad única para, finalmente, poder comprar la imagen de la Santa Muerte que tanto deseaba. La compré con todo el amor y la devoción que siento por ella y la coloqué en un altar especial en mi hogar. Además, para expresar mi devoción hacia ella, decidí tatuarme. Actualmente tengo un total de 20 tatuajes de la Santa Muerte, cada uno con un significado especial y un propósito particular. Para mí, estos tatuajes son una forma de honrar a la Santa Muerte y de llevar su presencia y su amor conmigo. Cuando salgo a la calle, a menudo recibo miradas y reacciones sorprendidas de la gente que me rodea, especialmente de las señoras. Muchos se fijan en mis tatuajes, no solo por su tamaño y colorido, sino por el hecho de que todos ellos están dedicados a la Santa Muerte. Conozco a varias personas que le han pedido ayuda en momentos de necesidad y les ha concedido casas, coches, puestos gerenciales y, en algunos casos, incluso ha hecho que desaparezcan sus deudas. Creo que la razón por la que la Santa Muerte es tan efectiva en conceder milagros es porque representa la esperanza y la fe en tiempos difíciles. Personalmente, he experimentado su poder en mi propia vida y sé que ella está siempre dispuesta a ayudar a aquellos que buscan su ayuda con sinceridad y devoción. En los últimos años, he notado que cada vez más personas se están acercando a la fe de la Santa Muerte. Es natural, ya que ella tiene un poder increíble y puede conceder milagros incluso a aquellos que no son creyentes en un principio. Es sorprendente ver que incluso las personas famosas como cantantes, deportistas, actores e incluso políticos han demostrado su devoción y fidelidad a la Santa Muerte. Lo que es interesante es que no siempre se necesita ser creyente para recibir la ayuda de la Santa. En mi experiencia, la fidelidad hacia la Santa Muerte es una forma de mantener una conexión más profunda y duradera con ella. Es como si estuviéramos construyendo una relación y en cualquier relación se requiere lealtad y compromiso. Entre los devotos de la Santa Muerte existe una creencia que la entidad divina puede manifestarse dentro de sus cuerpos. Aunque esto pueda parecer una sensación incómoda, se debe a que se trata de una entidad que no pertenece a este plano terrenal. Algunos creyentes aseguran tener sensaciones como el cuerpo frío, una disminución de la presión arterial y una sensación de hormigueo en la piel. Sin embargo, personalmente no puedo corroborar tales sensaciones, ya que no he experimentado la manifestación de la Santa Muerte en mi cuerpo. Santuario. Para aquellos que todavía no lo sepan, la Santa Muerte es una figura religiosa que ha ganado mucha popularidad en México y otros países de Latinoamérica. A pesar de no ser reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, esta deidad es venerada por millones de personas que la consideran como un protector espiritual y un guía en la vida. En algunos lugares, la Santa Muerte es considerada como una figura que representa la muerte misma, mientras que en otros se cree que representa la justicia divina y el amor incondicional. Esta dualidad aparentemente incompatible ha llevado a que su culto sea visto de diferentes formas según la religión y las creencias de quienes la adoran. A pesar de la popularidad con la que cuenta, hay muchos seguidores de la Santa Muerte que ocultan su devoción debido al miedo al rechazo social y al estigma asociado con esa práctica. Y esa situación es provocada porque muchos delincuentes forman parte de las filas de la Santa Muerte. Por eso tiene una mala imagen. Pero que muchos adoradores sean malos no quiere decir que la niña sea mala como lo afirman los miembros de la Iglesia Católica. La creencia en la Santa Muerte ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad y la Iglesia Católica ha emitido declaraciones en contra de su culto. Hace algunos años, por causa del destino, terminé por mudarme a la colonia Mercedes Barrera, ubicada en la zona sur de Mérida. Era una zona marginal y peligrosa, pero por razones personales era la única opción que tenía. Lo curioso de este lugar es que estaba ubicado justo detrás de la base aérea militar número 8, pero lo que más me llamó la atención
fue el santuario que había en honor a la Santa Muerte. Yo ya era adorador, por lo que no dudé en acercarme. Cuando llegué al santuario pude observar que estaba lleno de ofrendas y veladoras encendidas. Incluso había algunos seguidores haciendo oraciones y peticiones. Me sentí atrapado por la atmósfera mística que había en el lugar y decidí hacer mi propia oración en honor a la Santa Muerte. A partir de ese momento, comencé a frecuentar el santuario con más regularidad. Me pareció un lugar seguro y protegido, un lugar perfecto donde podía expresar mi fe sin miedo a ser juzgado o criticado por otros. Además, la comunidad de adoradores de la Santa Muerte era muy acogedora y siempre estaba dispuesta a ayudar a aquellos que lo necesitaban. Aunque vivir en aquella colonia no era fácil, tener un lugar como el Santuario de la Santa Muerte cerca de mi hogar me dio una sensación de tranquilidad y esperanza en tiempos difíciles. En el santuario aprendí muchas cosas interesantes. Uno de los rituales más fascinantes que presencié fue el de purificación, el cual consistía en sumergir y lavar en un balde con agua, pétalos de rosa y ruda las figuras de la Santa Muerte. La primera vez que pude presenciar ese ritual me llamó mucho la atención la devoción y el cuidado que los adoradores ponían. El balde que usaban estaba adornado con flores de hueso y las figuras de la Santa Muerte eran tratadas con sumo cuidado y respeto. Después de lavar las figuras, estas eran secadas cuidadosamente con una toalla. Luego se cubrían con nutridas bocanadas de humo de un puro, lo cual era muy impresionante de ver. Aprendí que ese ritual de purificación era muy importante para muchos porque servía para arrasar con la brujería, cortar la mala suerte y abrir caminos. También funcionaba para descargar la energía que las niñas llevaban en sus hombros. Me pareció muy conmovedor ver cómo la fe de nuestra Madre, la Santísima Muerte, se manifestaba a través de los rituales y cómo las personas encontraban consuelo y esperanza en ellos. En el santuario se celebraban regularmente misas con bastante frecuencia y siempre había una gran cantidad de personas que asistían. Había de todo, desde niños hasta ancianas. Las misas que se celebraban en el santuario se parecían mucho a las que hacían los cristianos, aunque no tanto a las misas católicas. Había un ambiente muy espiritual y emotivo en el lugar. Me encantaba ver cómo la gente cantaba y rezaba con devoción a la Santa Muerte. Durante la misa se ponía música suave como de piano, lo que creaba un ambiente de tranquilidad y paz. La gente cantaba con mucha emoción. Algunos incluso lloraban mientras le pedían a la Santa Muerte por protección, salud y bienestar. Recuerdo que en el santuario también se llevaban a cabo bautizos. A diferencia de los bautizos tradicionales, en estos no se utilizaba agua, sino que se le aventaba humo en el rostro al niño. El humo provenía de un puro que se prendía en el altar y se pasaba por el cuerpo del infante. La encargada del santuario explicaba que este humo representaba la purificación del alma del niño y que al igual que el bautismo con agua, se trataba de un rito de iniciación en la fe de la Santa Muerte. La gente solía estar muy emocionada durante los bautizos y muchos de ellos llevaban a sus hijos con la intención de protegerlos y bendecirlos con la fuerza espiritual de la Santa Muerte. Recuerdo que cada misa a la que asistía dentro del santuario de la Santa Muerte elegían a una persona para ser sanada. Era increíble ver cómo la gente se emocionaba y esperaba ansiosa para ser seleccionada. Las sanaciones eran muy variadas, desde dolores de garganta hasta problemas de asma. Para sanar a una persona, tomaban un huevo fresco de gallina y lo pasaban por el cuerpo de ésta. Después, el huevo se rompía en un vaso de agua y se leía el resultado del huevo para determinar si la persona había sido sanada o no. Según la creencia popular, el huevo absorbe la energía negativa del cuerpo de la persona enferma, y al romperse en el agua se puede ver si hay un cambio en el color o la textura de la clara y la yema del huevo, lo que indica que la sanación ha sido efectiva o no. Hace poco me tuve que mudar de la ciudad por motivos personales. En la ciudad en la que estoy actualmente no he encontrado ningún santuario a la Santa Muerte, pero seguiré buscando.
criminal. No puedo darte mi apodo, ni mucho menos mi nombre real, pero te contaré mi historia desde mi perspectiva. Actualmente se supone que estoy preso, pero como sabes, las cosas en México funcionan de manera diferente. Por suerte hice algunos favores para personas importantes, lo que me permite entrar y salir de aquí cuando lo necesito. Quiero aclarar que nunca fui jefe ni nada parecido. Simplemente tuve la inteligencia de saber establecer buenos contactos. Siempre supe que tarde o temprano terminaría en prisión, así que me aseguré de hacer amigos influyentes que pudieran ayudarme en el futuro. Sé que suena como si estuviera en una situación privilegiada, pero no es así. La vida en la cárcel no es fácil, y aunque puedo salir de vez en cuando, no tengo la libertad completa. Además, siempre estoy preocupado por lo que pueda pasar si alguno de mis favores sale a la luz. A veces me pregunto si valió la pena todo esto, pero ya es tarde para arrepentirse. Me crié en un hogar disfuncional, rodeado de violencia y adicciones. Mi padre solía beber en exceso y tener comportamientos violentos con mi madre y conmigo. Mi madre, por su parte, también tenía problemas con el alcohol y otras sustancias adictivas. Mi hermano era tóxico y caótico, y yo no tenía un modelo a seguir ni alguien que me enseñara cómo llevar una vida normal. Después de varios años de esta situación, mi hermano mayor murió por sobredosis. Fue un duro golpe para mí y para mi familia, pero no fue suficiente para cambiar las cosas. Poco tiempo después, mis padres también murieron por sobredosis. Me quedé solo y sin nada. Fue entonces cuando comencé a hacer cosas en la calle para sobrevivir. Empecé robando, primero pequeñas cosas, pero después me arriesgué a más. También comencé a golpear gente por dinero, aunque al principio me costaba hacerlo. Pero pronto aprendí que si no te defiendes, los demás te pasan por encima. Mi vida cambió drásticamente cuando llegó gente de Matamoros a la ciudad. No puedo mentir cuando les digo que fui testigo del nacimiento de la delincuencia como la conocemos hoy en día. Antes de que llegaran, las cosas eran un poco más sencillas, si se puede decir así. Los delitos eran cometidos por personas individuales o grupos pequeños, y la violencia no era tan frecuente. Pero con la llegada de la gente de Matamoros todo cambió. Esta gente había sido entrenada por militares, lo que significaba que sabían exactamente cómo hacer las cosas. Su primera casa de seguridad estaba justo enfrente de donde yo vivía, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a hacer negocios. Poco a poco se adueñaron de la ciudad, robaban, extorsionaban y asesinaban a quien se interpusiera en su camino. La ciudad se fue descomponiendo y yo vi cómo el centro del desastre era esa casa. Y aunque yo no era parte de su organización, sí conocía y me relacionaba con alguno de ellos. Una tarde fui a tocar la puerta. La persona que abrió me apuntó con un arma y me amenazó con matarme si no tenía una buena razón para estar allí. De repente, uno de ellos dijo que yo era policía encubierto. Otros dos hombres me sujetaron por los brazos y me amarraron a una silla. Intenté resistir lo más que pude, pero después de varias horas de golpes, empecé a perder la esperanza. Sin embargo, después de 9 horas, llegó a la casa un amigo mío. Los hombres que me tenían cautivo lo recibieron con cautela, pero mi amigo les aseguró que yo no era policía ni un traidor. Me soltaron y con el tiempo me dieron trabajo. Dentro de esa organización cometimos muchas barbaridades, pero no estoy aquí para hablar de eso. Lo que quiero contar es que dentro de la organización, la religión era muy importante. Todos los miembros eran devotos a la Santa Muerte, y yo también debía hacerlo. Al principio me parecía extraño adorar a una figura tan oscura y aterradora, pero poco a poco empecé a entender lo que representaba. La Santa Muerte era la protectora de los desamparados y los marginados, y en nuestro mundo de delincuencia y violencia muchas veces nos sentíamos así. Recuerdo que en los días previos a un trabajo importante siempre nos reuníamos para pedir su protección y suerte. Encendíamos velas y hacíamos ofrendas. Sentíamos que ella estaba con nosotros. Había una especie de culto aparte dentro de la organización,
donde solo los verdaderos adoradores podían entrar. Yo entré después de un incidente en el que, mientras hacíamos un trabajo, mantuve mi posición y recibí una bala que iba dirigida al jefe. Sobreviví de milagro y como resultado me llevaron al culto. Lo que viví allí me dejó sin palabras. Había muchos símbolos extraños, velas y figuras que no había visto antes. Las personas que estaban allí parecían estar en trance. Murmuraban oraciones incomprensibles. Algunos de los miembros del culto llevaban tatuajes y joyas con imágenes de la santa. No puedo describir con precisión todo lo que sucedió en esa habitación, porque la mayoría de las cosas simplemente no las comprendí. Había algo en el ambiente que me daba miedo, algo que me hacía sentir que estaba en un lugar que no era para mí. Era como si hubiera una energía oscura en el aire. La persona que me contactó me dijo que le gustaría contar con mi testimonio para mostrar la otra cara de la moneda. A mí me pareció correcto. Estoy consciente de que mucha gente alega que la Santa Muerte no es mala, y estoy un poco desacuerdo con eso. Yo les aseguro que no es buena. Ustedes podrán oír que la gente habla maravillas de ella, de cómo los ayudó una y mil veces, pero es como si alguien les dice que las armas son buenas porque te ayuda a salvarte de un delincuente, pero que algo te ayude no significa que sea bueno. La organización para la que yo trabajaba ayudaba a mucha gente necesitada, les daba trabajo a mí, por ejemplo, pero nosotros hacíamos sacrificios humanos en honor a la Santa Muerte, así que nunca crean lo primero que escuchan. Deben tener siempre las dos versiones. Y en el caso de la Santa Muerte, ya les di la otra versión. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.